Tun, 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 tun. Isa Intervial, conexiones que inspiran. Equifax, Powering the World with Knowledge. Y Bodega San Francisco, creciendo juntos, presenta el Rat Pack, la mesa de editoras los lunes con entrevista con Angélica Bulnes. ¿Cómo estás, Coneja? Buenos días, Buenos otra días, vez. nuevamente. Hoy con nuestro invitado, un hombre de la contingencia, podríamos decir, también del pasado. Es verdad. Estamos con Felipe Bravo, que es el gerente general de Metro. Este ingeniero civil que lleva casi 30 años trabajando en esa institución. Llegó a hacer la práctica, ¿o no? Así es. ¿Eso qué año fue? El año 96. Y se quedó para siempre. Hasta ahora, por lo menos. Y ya está con su chapita 50 años de Metro, porque el próximo año Metro cumple 50 años y va a haber todo un año de celebración. Eso es. Vamos a estar invitando a toda la comunidad para que nos acompañen en esta celebración, porque creemos que el metro es parte de la ciudad, parte muy importante de la ciudad, y queremos celebrarlo en conjunto con todos los ciudadanos. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Felipe. Vámonos 5 años atrás, el lunes 14 de octubre de 2019, cuando las evasiones masivas empezaban recién como a hacerse más visibles. A ver si nos puedes contar un poco cómo fue esa semana previa al estallido en Metro. Bueno, primero saludarlo, Angélica, Iván. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que uno se empieza a acordar y son momentos bien difíciles, ¿eh? Nosotros vivimos una semana durísima esa semana, y las semanas que vinieron después también fueron tremendamente difíciles. Esa fue una semana, ustedes saben, se anunció el alza de la tarifa. La tarifa a público no tiene que ver con Metro. Metro no la define, es la autoridad. Y sin embargo nos tocó administrar lo que estaba ocurriendo. Empezó paulatinamente. La primera semana, la del 7 de octubre, ya empezaron las primeras manifestaciones. Que eran los estudiantes, básicamente. Eran estudiantes secundarios, principalmente, y que lo que estaban haciendo era interrumpir el servicio, era manifestarse en un principio sin mayor violencia. Cuando descubrieron que si se sentaban en los andenes, paraban. Claro, el asunto, ¿no? empezaron a entorpecer la circulación de la... ¿Eso había pasado antes o es algo que como que aparece ese octubre de 2019? Había pasado ocasionalmente, Ya. muy puntualmente, pero la verdad es que a partir del 14 es cuando empieza como a haber manifestaciones ya más distribuidas en distintos puntos de la red, y eso fue increciendo esa semana. Y nosotros obviamente fuimos preparándonos y reforzando los equipos en terreno, los equipos de seguridad, para tratar de contener esto. Pensando en que las manifestaciones iban a tener qué características. Pensando en que eran manifestaciones estudiantiles, que lo que querían era interrumpir el servicio. Y para nosotros... O sea, que se iban a seguir sentando en el se iban a andén. seguir sentando en el andén. O sea, hay que pensar que cuando los estudiantes se sientan en el andén hay que cortar el servicio, cortar la energía. Obviamente para nosotros la seguridad de los usuarios y de Ahora, los propios trabajadores es lo principal. Eso no es tan obvio. ¿Alguien los pudo haber dateado? Que si se sentaran en el andén separado. Yo no lo sé. Yo creo que lo pueden ir descubriendo a lo largo del tiempo. De la semana, De claro. la semana. Aprendizaje. Claro, primera estación que cierra. Claro. Pero evidentemente que nosotros lo que intentamos hacer fue evitar que eso ocurriera. Aplicamos los procedimientos y los protocolos que tenemos definidos para eso, que son ir haciendo accesos controlados, ¿cierto? Disminuir y evitar el riesgo de que las personas puedan entrar y llegar al andén y poder manifestarse de esa manera. Eso era lo que teníamos previsto que podía ocurrir y que estaba pasando, y para eso nos preparamos. De ninguna manera llegamos siquiera a imaginarnos que podía llegar a ocurrir Lo que pasó. lo que finalmente pasó el día viernes. ¿Había algo que los hiciera pensar a ustedes que como que se estaba alimentando como una cierta rabia contra Metro previo a que se decretara el alza de la tarifa? Previo a lo que ocurrió, nosotros no tuvimos mayores antecedentes. Sabíamos que el alza de tarifa obviamente genera descontento y podía generar algún tipo de manifestaciones, pero siempre en el ámbito de este tipo de expresiones, ¿cierto? En donde lo que se buscaba era más bien manifestarse, interrumpir la operación. No habíamos tenido eventos así violentos, ni en que pudiésemos nosotros pensar que incluso nuestra gente, nuestros equipos que están en terreno pudieran estar en riesgo. ¿Y hubo algún momento, estamos con Felipe Bravo, gerente general del Metro, hubo algún momento como de inflexión en que pasamos de chiquillos secundarios sentados en los andenes a
la destrucción de los torniquetes, ¿hubo alguna cosa que Sí, tú identifiques como... yo diría que esto fue una escalada y el día jueves tuvimos ya hacia el final del día lo que pasó en Ahí en San San Joaquín. Joaquín. Yo diría que fue la primera expresión ya un poco más violenta. ¿Pero hay algo que lo haya gatillado? ¿Tienes identificado algún evento o algo? ¿O No, fue el curso natural de las cosas? yo creo que fue como el curso natural de las cosas. Diría que así fue, así al menos lo percibimos. Y entonces el día viernes nosotros amanecimos con un plan, con un despliegue, incluso todos los ejecutivos de Metro nos desplegamos ese día por toda la red para apoyar al equipo que está en terreno y también poder agilizar la toma de decisiones en caso de que tuviéramos un incidente un poco más complejo, cuestión que fue pasando durante el día. Claro, El día ¿cómo viernes fue ese día como progresivamente? ese día fue muy duro, muy duro, porque empezamos a tener situaciones de riesgo para nosotros hubo estaciones que las cerramos y los manifestantes rompieron rejas, nos botaron ¿Eso en la mañana? portones. Durante la mañana empezaron Ya. a ocurrir cosas, tuvimos manifestaciones de personas, grupos grandes, saltándose los torniquetes, rompiendo ya ahí los validadores. Y entonces empezamos a cerrar estaciones. Obviamente que una estación que estaba sin las condiciones de seguridad, nosotros teníamos que cerrarla y eso fue lo que empezó a ocurrir. Eso es lo que empezó a ocurrir durante la mañana. Tuvimos que ir cerrando distintas estaciones en distintas líneas. Teníamos mucho llamado de nuestro propio equipo en las estaciones de lo que se estaba viviendo. Obviamente que había trabajadores nuestros que se sentían amenazados, se sentían muy inseguros. ¿Hubo agresiones a ellos? Agresiones verbales, diría yo, amenazas y una situación de descontrol que había en las estaciones. Pero esto fue increciendo y hubo momentos en que tuvimos, ya nos pasó de todo, tuvimos trabajadores que tuvieron que esconderse en recintos de las propias estaciones porque los manifestantes estaban muy violentos, con palos, quebraban ventanas, quebraban mamparas de las estaciones. Ya, eso empezó en la tarde del 17. Eso ya el 18, sí. Ya. Yo diría que mediodía ya hacia la tarde. De hecho, Ya. nosotros a las 3 de la tarde, un poco antes de las 3 de la tarde, ya cerramos la línea 1 y la línea 2 completa. Después cerramos la línea 6 y de ahí a las 7, entre las 7 y las 7 y media terminamos de cerrar la red con llamados bien de trabajadores y trabajadoras que están muy angustiados en la red y por supuesto teníamos además condiciones que nos impedían también garantizar la seguridad de los propios usuarios en la línea. Uno tiene que entender que si una persona ingresa a las vías hay que cortar inmediatamente la energía y por lo tanto no se puede seguir circulando trenes porque alguien podría electrocutarse. Entonces fue un escenario muy complejo. Estábamos en la mitad de la jornada de un día de trabajo, un día viernes. Cerrar una línea, un tramo de línea o toda la red de metro es una situación... Eso no había pasado nunca, ¿no? No En sus 45 años. No nos había pasado nunca. Tuvimos que tomar una decisión realmente difícil porque además era dejar sin transporte a la ciudad. Pero teníamos que privilegiar la condición de seguridad de los propios usuarios y de nuestros trabajadores y trabajadoras en las estaciones. Estamos con Felipe Bravo, gerente general del Metro. Visto, todos somos generales después de la batalla, pero visto a 5 años, ¿fue la decisión correcta cerrar toda la operación de Metro? Sin ninguna duda. No teníamos ninguna otra opción que haber cerrado las estaciones. Y la verdad es que definitivamente eso nosotros creemos que permitió salvar situaciones mucho más graves. De verdad había mucho descontrol. No había posibilidades de garantizar las condiciones de seguridad en las estaciones y por lo tanto no cabía otra opción que cerrar. Y eso fue en su momento, porque duro tener que tomar esa decisión, ¿fue debatido o estaban todos de acuerdo que no había más que hacer? Nosotros frente a las contingencias tenemos todo un plan de respuesta. Estábamos constituidos en lo que es nuestra sala de crisis. Ahí está toda la primera línea, digamos, de ejecutiva de Metro, estaba el presidente del directorio también. Y ahí es donde fuimos tomando las decisiones a partir de la información que teníamos, la que nos estaba llegando desde los equipos, además, que estaban distribuidos en la red. ¿Tenían cámaras ahí? Tenemos cámaras. O sea, podían ver lo que estaba pasando. Podíamos ver, a pesar de que con el transcurso del tiempo las personas entraban a las estaciones y lo primero que dañaban eran las cámaras. Entraban con palos, las iban rompiendo, los mismos vándalos
había una intención de dañar las cámaras. Había intención de dañar las cámaras. ¿Y eso era algunos las sistemático? rayaron. Sí, claro, uno, o sea, no sé si sistemático, pero uno lo veía, entraban grupos, algunos rayaban, dañaban, otros intentaban, no lo lograban, salían, venían otros grupos. Había mucho desorden, mucho descontrol. ¿Y ahí estaba en esta sala de crisis? Y estábamos en la sala de crisis y fuimos tomando las decisiones. Tratamos de contenerlo lo más posible, entendiendo lo que significaba cerrarlas, pero llegó un punto en que ya no era sostenible y hubo que tomar esa decisión. Fue muy debatida, evidentemente, era muy complejo. Y después de eso, porque primero es como que se empieza a impedir la operación, se decide cerrarlo, pero después vino el fuego y vino la violencia. ¿Cuándo empieza a pasar eso? ¿Empieza a pasar durante el día mismo o es después de que se cierra la red? Eso empieza a pasar ya con la estación. O sea, tuvimos muchos daños, vandalismo durante el día, pero después con la red cerrada empezó a ocurrir las manifestaciones en la ciudad, por los distintos puntos de la ciudad, y muchos manifestantes entraban violentando las rejas, entraban a las estaciones y de esa manera fueron paulatinamente dañando más las propias obras y en algunos casos también quemando estaciones. Pero eso ocurrió, yo diría, ya con la red cerrada y en todo el desorden que vino posterior a eso, durante la noche, incluso al día siguiente. O sea, la red se cierran todas las estaciones, queda muy poquita gente adentro. Tuvimos que evacuar a nuestro personal, sacarlo con mucho despliegue de seguridad. Muchas personas tuvieron que salir por las propias vías. Y por lo tanto la gente que entra a las estaciones que ya están cerradas y que entra a destruirlas, entra al descampado, digamos, entra a un territorio. Entra un terreno que no teníamos cómo controlar, exactamente. Entonces fue una situación muy compleja porque el desorden que había impedía que pudiesen llegar siquiera carabineros o fuerzas de apoyo a los distintos lugares. ¿Y dónde empezó el fuego? El incendio. Yo creo que hubo distintos momentos. Yo creo que cuando se incendia el edificio de Enel empiezan a ver... Ya, que eso fue tarde. Que eso fue como a las 10, 11 de la noche. Así, por ¿no? ahí, Sí, sí. sí. Empezamos a ver, me acuerdo de Línea 4, las estaciones de viaducto de Línea 4, empezaron a vandalizarlas, algunas estaciones prendían, otras no, es bien terrible lo que... Pero trataron bueno, de... Ya, pero ahí empezaron a tratar de incendiar. Yo diría que ahí empezaron a haber focos de incendio, hubo algunos incluso en Línea 1 que no pasaron, digamos, porque ahí había más despliegue, entonces entraban y salían. Fue un momento muy complejo porque la verdad es que era distribuido por toda la red. ¿Cómo fue en lo personal ayer Luis de Granch, que era presidente de Metro, en una entrevista en el Mercurio, decía que la semana siguiente bajó 5 kilos, que dormían 2 a 3 horas con suerte? ¿Cómo se vivió en lo personal todo Yo esto? diría que eso es de los momentos más duros que a uno le pueden tocar vivir. Yo, como ustedes contaban, yo llevo mucho tiempo en Metro y he sido parte de todo lo que ha sido el desarrollo de Metro, el crecimiento. Yo diría que Metro, además, es probablemente una de las empresas, una política pública que de verdad logra equiparar un poco la cancha, dar equidad, acercar oportunidades a las personas, acercarlos a mejores oportunidades de trabajo, de estudio. Y siempre habíamos entendido que había un cariño muy especial, así también lo percibíamos, y fue devastador para todos los que trabajamos en Metro, vivir eso, vivirlo desde sentir que muchos de nuestros compañeros de trabajo sentían que estaban en riesgo sus vidas. Tuvimos que ir a rescatarlo, derechamente. Claro, porque son esas dos dimensiones, ¿no? La dimensión de la seguridad física, Sí, pero también la simbólica. Y la simbólica, es decir, ¿y cómo la gente puede estar quemando algo que le genera tanto bienestar, tanta mejora en su calidad de vida? Yo creo que muchas comunidades después lo vivieron cuando tuvimos las estaciones cerradas por mucho tiempo, en donde volvieron a vivir. ¿Tú lo has contestado alguna vez? ¿Por qué? Nosotros nos hemos hecho una pregunta nos hicimos esa pregunta con harta humildad y con harta... La verdad es que fuimos a la comunidad a preguntarle. Nosotros, después del 18 de octubre, organizamos focus group y nos juntamos con las comunidades, con muchas comunidades que habían estado presentes mientras se quemaban las estaciones. También tuvimos gestos muy bonitos, como lo que ocurrió en San Pablo, que San Pablo se quema el día sábado y el día domingo, de forma espontánea, los vecinos fueron a limpiar
eso de verdad a nosotros nos llenó de energía, ¿ah? De sentir de que había esperanza, había intención. De verdad yo creo que ese fue, lo que ocurrió en San Pablo fue probablemente un momento bisagra que nos llenó de espíritu y de fuerza para la reconstrucción. La reconstrucción fue una tarea gigantesca, pero nosotros fuimos a conversar, hablamos con nuestros propios trabajadores, hablamos con las comunidades, le preguntamos a líderes de opinión, le preguntamos a académicos, tratamos de entender qué es lo que no habíamos hecho bien para que esto ocurriera. Y creo que visto ya con distancia, probablemente hay un aspecto que tuvimos que reforzar mucho y que tiene que ver con el vínculo comunitario, con que Metro es mucho más que una empresa de transporte. Lo que Metro produce y lo que Metro genera va mucho más allá de lo que podemos ofrecer desde el punto de vista de transporte, lo que podemos ofrecer en nuestras propias estaciones. Nosotros también tenemos un rol en la comunidad, tenemos un rol en los efectos que podemos provocar en los entornos, y más allá de lo que son nuestras atribuciones, pues nosotros tenemos atribuciones limitadas. Es una empresa que tiene un giro bien restrictivo y por lo tanto no estamos a cargo de la seguridad pública en la superficie, no estamos a cargo no podemos ni siquiera construir, ¿cierto?, en los entornos, pero sin embargo podemos articular muchas cosas. Y creo que eso es fundamental. Y nosotros, a partir de este análisis, nos planteamos, bueno, ¿cuál es nuestro propósito? Y construimos un propósito, y lo co-construimos con nuestra gente, lo co-construimos con las comunidades. Y hoy día nuestro propósito es acercar a las personas a vivir una mejor ciudad. Si ustedes se fijan, eso tiene que ver con el para qué. ¿Para qué existe Metro? Bueno, Metro existe para tener una mejor ciudad. No es solo un servicio o una empresa que se ocupa de trasladar a las personas de la manera más eficiente, confiable y segura posible, sino que también tenemos un rol en la ciudad y nosotros somos articuladores de una mejor ciudad. Entonces, cuando hoy día nosotros nos planteamos hacia adelante, nosotros vamos a cumplir 50 años el próximo año y nos estamos planteando la empresa de los próximos 50 años. Y estamos hoy día hablando de nuestro plan de desarrollo más grande de la historia. Vamos a construir 3 líneas, 2 extensiones en los próximos 10 años. Vamos a modernizar la red, pero lo estamos haciendo de una manera en que queremos de verdad conectarnos con las comunidades. Por ejemplo, queremos que nuestras estaciones no solo ofrezcan servicios para las personas que van a viajar y que pueden al paso conseguir algún servicio adicional. Queremos ser un lugar que le ofrezca servicios a la comunidad. No solo un lugar de paso, un lugar en el que uno está, al que uno va, que ofrezca servicios, que ofrezca espacios para el cowork, que permita a lo mejor tomarse exámenes. O sea, lo que hay en la escuela militar, pero con esteroides, digamos. Exactamente, y que sean lugares donde ofrezcan una mejor experiencia. Por eso también hemos estado trabajando fuerte en poder integrarnos a todos los eventos que ocurren en la ciudad. Por eso nuestra participación en los Panamericanos, en los recitales, Claro. en todas las actividades culturales que están ocurriendo, todas las actividades masivas, en donde la ciudad se vuelca, no sé, a un recital, se vuelve a un partido. Bueno, ¿de qué manera nosotros también podemos estar ahí? Y obviamente ahí queremos estar, queremos que el metro y el sistema de transporte público sea el vehículo natural en que las personas, como ocurre en las grandes ciudades, ¿cierto?, se moviliza y se acerca a esto. Felipe, a esta está la ciudad. pregunta del millón, que es ¿quién quemó el metro? ¿Qué sabemos sobre eso? Bueno, eso es una investigación que llega a la Fiscalía. Ujú. Nosotros no... Pero supongo que la seguirán atentamente. La seguimos ustedes. atentamente. Nosotros hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para lograr desentrañar esa pregunta. Nosotros pusimos más de 90 querellas, hay 101 imputados a propósito de esas querellas y 53 personas condenadas, ¿ah? Tenemos condenas por distintos tipos, por daño, por hurto, por receptación, por incendio, incluso por ley de seguridad del Estado, y por lo tanto hemos entregado toda la información que ha estado a nuestro alcance, hemos prestado toda la colaboración que se nos ha requerido y la seguimos prestando todas las veces que se quiera para poder determinar eso. ¿Y qué sale de ahí? ¿Que fueron actos individuales o que hubo una coordinación? ¿Con qué impresión se van quedando ustedes a raíz de lo que va avanzando? Hasta ahora lo que han ido arrojando las distintas sentencias es que son situaciones más bien particulares y sin mayores conexiones, que hasta donde hemos podido nosotros enterarnos, eso es a lo que se ha llegado. Desconocemos si es que hay algo más allá de eso. Y a ustedes, porque ustedes estuvieron recorriendo la red, mirando, monitoreando estos minuto a minuto, ¿cuál es la hipótesis que les surge a ustedes con respecto a lo que pasó? nosotros vimos fue una manifestación, yo diría,
había personas que agitaban, evidentemente, y había personas que seguían en cada uno de los lugares esas manifestaciones. Yo creo que pareciera haber sido una cosa medio como una reacción medio espontánea de la gente en los entornos, los distintos entornos que salieron a manifestarse y que lo hicieron de forma que no, obviamente no avalamos, y vamos a seguir buscando la forma de conseguir a todos los responsables de todo lo que aquí ocurrió. Pero nosotros hoy día estamos en otra, estamos proyectándonos hacia adelante, viendo de qué manera de verdad nos acercamos a la gente y nos acercamos a construir esta mejor ciudad que todos queremos. Afortunadamente, 5 años después, Felipe Bravo es el gerente general de Metro. Felipe, muchísimas gracias por la gentileza de estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación.